Hola mis amados hermanos, muy buenos días. Espero que hayan tenido una bendecida semana y los cuidados de nuestro Dios. El día de hoy nuevamente los saludamos, esperando que estén bien, se encuentren bien con la familia, la hermana Mari y un servidor para exponer el tema de esta mañana. Sean todos cordialmente bienvenidos, esperando que sea de bendición la exposición de esta mañana para cada uno de ustedes. Vamos a continuar entonando un canto que va de acuerdo al tema del día de hoy. El canto se titula Te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Ahora vamos a tener una oración para dar inicio y poner en las manos del Señor el tema de esta mañana. Padre Santo, en esta hora nos hemos reunido de esta manera digital para llegar hasta los hogares de todos aquellos que quieran escuchar y aprender cada día más de ti, Señor. Te ruego que tú seas el que hable por nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija y diga las palabras idóneas para que podamos atravesar los corazones más duros, Señor, y que también aquellos que están ávidos de aprender puedan absorber el mensaje de tu palabra. Que todo lo que digamos sea para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver en esta deliciosa mañana es la Torre de Babel. Si tienen la oportunidad de tener una Biblia cerca de usted, o si no, pues le invitamos a que vaya por ella y busque en Génesis capítulo 11 y le vamos a dar una lectura del capítulo 1 del versículo 1 al 9. Según la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: la Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propone
propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde se los dispersó por todo el mundo. El tema de hoy lo vamos a dividir en 3 secciones, en 3 puntos. La primera va a ser una revelación de ambición humana. La segunda va a ser una manifestación de desagrado divino. Y la tercera, una acción divina para llamar al arrepentimiento. En el primer punto habla acerca de entonces una revelación de ambición humana. Vamos a retroceder un poquito en el capítulo 10 para conocer un poco de dónde viene la ciudad de Babel. En el capítulo 10 nos habla de los descendientes de los hijos de Noé, que estos son Sem, Cam y Jafet. Del hijo de Cam le nacen otros hijos que son Cus, Misram, Put y Canaán. Y se menciona aquí a uno de sus hijos que es Cus. En el versículo 8 nos dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por lo tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel. En el capítulo 10 entonces nos señala que Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé. Ahí es donde inicia la ciudad de Babel con Nimrod. También podemos ver que esta primera gran civilización surgió de los hijos de Cam, entre quienes se destaca a este personaje que es Nimrod, y su nombre significa rebelde. Eso nos muestra que quiso convertirse en el soberano de un imperio mundial e intentó lograrlo. Creo que desde el principio, ya con el nombre, nos podemos dar una idea, ¿verdad?, de lo que es la rebeldía de Nimrod. Bueno, vamos a ver lo siguiente. La Torre de Babel no solamente era un primer megaproyecto cualquiera o un edificio cualquiera, fue muy probablemente una torre templo de varios pisos parecidos a los construidos en Babilonia a principios del 3er milenio antes de Cristo. O sea, la idea de esta torre es que fuera un templo. Y al ser un templo, pues tenía un propósito. ¿Cuál sería este propósito de esta torre de Babel? Bueno, el propósito, según lo que podemos entender o conocer, es que el hombre quería estar más cerca de Dios, pero por desgracia no de un Dios verdadero, sino de un Dios falso o dioses falsos. El hombre siempre se ha caracterizado por creer solamente en lo que ve y no en lo que siente. Entonces, así como Tomás dijo una vez, hasta no ver, no creer, la raza humana de ese tiempo dijo, pues de esta manera nos vamos a acercar a Dios y tal vez posiblemente podamos verle. Pero ellos tenían la idea de conocer a otros dioses y no a un Dios verdadero. Otra cosa importante es que todos los templos se hacen con un propósito. ¿Usted sabe cuál es el propósito de ella, hermana? Pues sabemos que el propósito de los templos es adorar. Nosotros creemos como cristianos que es adorar a Dios, a nuestro Creador. Sin embargo, pues vemos también que en ese tiempo pues el ser humano no se centraba en eso, más bien adoraba a las criaturas o a la creación en vez de adorar al Creador. Así es, pero la Biblia nos enseña que es un lugar donde Dios quiere que lo encontremos. El templo es para rendirle culto a nuestro Dios, pero al Dios según la Biblia.
De hecho, Él nos dio un modelo al principio que fue ¿cómo se llama? El lugar tabernáculo, el tabernáculo, de cómo construir un tabernáculo donde podían encontrarse y platicar con Dios. Exactamente, los templos se hacen con el propósito de hacer un culto a Dios, acercarse a Él. Por eso se dice que los mayas construyeron grandes templos paganos. Todos los templos de los mayas son grandes pirámides. De hecho, actualmente se han descubierto templos más grandes que las pirámides de Egipto. Pues podemos ver entonces en este punto que pues se usan las frases edifiquemos una ciudad, hagámonos un nombre. Esto nos expresa una actitud de desafío y una rebelión contra Dios. Pues el proyecto tenía un mal comienzo. Se trataba de un deseo humano y pues su objetivo era engrandecer al hombre en lugar de engrandecer a Dios. Definitivamente, esta no fue una idea que Dios le haya puesto al hombre en su corazón, sino fue una idea del corazón del hombre en busca de grandeza, en busca de fama, ¿no? Como lo dice el versículo, dice, vayamos y construyamos un edificio para que nos hagamos famosos, ¿no? Querían fama, querían poder y mantenerse como un solo pueblo, ¿verdad? Bueno, pero hay cosas buenas que podemos rescatar de esta idea de la construcción de una ciudad o de una torre gigantesca en forma de templo. Lo que podemos apropiarnos de ellos es la construcción magna, es la idea de desarrollar proyectos buenos, ¿verdad? Actualmente contamos con edificios muy grandes que asombra a toda la raza humana cuando vemos esos edificios. Yo he conocido algunos edificios en la Ciudad de México, pero pues me imagino que son pequeños comparados a los que hay, no sé, en Estados Unidos, en Rusia. Pero bueno, de ahí surgió la idea de hacer grandes construcciones. Pero bueno, esto nos lleva al segundo punto, de que el hombre siempre ha querido ser poderoso, ser rebelde y estar posiblemente a la altura de un Dios. Y esto es lo que ha desagradado a Dios. Por eso dice una manifestación de desagrado divino. Esto es algo que a Dios no le agradó, pero bueno, la idea es la siguiente. Dios no se opuso a la torre de Babel porque era muy alta o porque era muy ancha, sino que se opuso por el propósito y motivación que había en el corazón de los que lo hicieron. Yo he pensado, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado que el hombre siguiera construyendo la torre? ¿Qué hubiera pasado, hermana? Pues en realidad los deseos del hombre eran llegar hasta el cielo, llegar hasta Dios. Sin embargo, sabemos que eso es imposible. El ser humano no puede llegar hasta Dios. Entonces, definitivamente no lo hubiese logrado. O sea, la preocupación de Dios no era que el hombre sí pudiera llegar al cielo, porque no iba a poder llegar al cielo, sino era otro el motivo por el cual Él decidió y dijo, vayamos y confundamos el idioma para que allá nos entiendan y además para que se dispersen por toda la tierra. Dios no se opuso entonces porque era muy grande o muy ancha, sino simplemente el propósito con el que lo estaban haciendo y la motivación no era con el corazón de agradar a Dios, sino hacer su voluntad. Miren, Dios no quiere que nosotros seamos enanos económicamente. O sea, Dios quiere que tú goces de una buena estabilidad económica. Puedes ser rico siempre y cuando eso no sea tu ídolo, como aquel joven que le dijeron, bueno, ve y vende todo lo que tienes y ya no quiso hacer. Todo lo demás lo había cumplido, pero ya deshacerse del dinero fue algo muy difícil para él. Entonces, el ser rico no es malo, es cómo obtienes tú esa riqueza, ahí puede estar lo malo. Dios no quiere que seamos enanos económicamente, tampoco quiere que seamos enanos socialmente. De hecho, Él no está solo. Hablamos de la Trinidad.
Dios siempre está acompañado por su Hijo y está acompañado también por su Espíritu Santo. Y quiere que nosotros también como individuos seamos capaces de ser socialmente compatibles con todas las personas. O sea que tampoco eso le molesta a Dios, sino lo que le molesta, y por eso hablamos del segundo punto, que es una manifestación del desagrado divino, es que Dios no quiere que seamos enanos, no quiere que seamos enanos económica o socialmente. De hecho, no quiere ni que seamos imperfectos, al contrario, Él siempre ha querido que nosotros seamos como Él. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos fuente de bendición y prosperidad para otros. Es más, dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Si nosotros honramos a Dios, Él nos honrará a nosotros. El que se humillare será exaltado. Él no está en contra de que usted sea una persona exaltada, famosa o poderosa. De lo que está en contra es de que usted no se someta a la poderosa mano de Dios. No someterse a la poderosa mano de Dios, eso es lo que desagrada a nuestro Dios. Por eso, lo malo no es lo que hacemos, sino es por qué lo hacemos. ¿Cuál es la motivación detrás de lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos para nosotros mismos? En vez de buscar el beneficio de los demás y para la gloria de Dios y obediencia a su palabra. Podemos ver aquí que pues el ser humano, su naturaleza caída y perdida, estaba totalmente depravado, a pesar de que habían visto el juicio de Dios en el diluvio, pero seguían con esa mentalidad perdida y depravada. Dios no podía ignorar esa rebelión contra Él, entonces es por eso que Él coloca una barrera. Podemos poner un ejemplo en algunas cosas de la vida. Por ejemplo, conocemos a cantantes famosos, cristianos, que debido a su fama son atraídos y la grandeza los aleja de Dios. Entonces podemos ver que no es el hecho de que crezcan económicamente, sino que su visión va hacia otro lado, se desvía de la mirada de Dios. Así es. De hecho, podemos ver la imagen donde, ¿usted qué ve allá? ¿Una oveja vestida de lobo o un lobo vestido de oveja? Un lobo vestido de oveja. O sea, aquí vemos la intención del lobo es comer, pero no la forma en que lo está haciendo, tratando de engañar a las demás ovejitas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos comportamos de esta manera. Tenemos posiblemente buenas intenciones, pero la forma en que conseguimos las cosas o hacemos las cosas no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dentro de todo esto malo, siempre hay cosas buenas. Al principio dice, en el versículo 1 dice que todos, hablaban, ¿qué? Un solo lenguaje. Y por lo que podemos notar en la forma en que se unieron para construir ese megaproyecto es que también tenían un mismo sentir y se unieron para construir la Torre de Babel. Actualmente, a causa de ese mal comportamiento o ese mal deseo del corazón, pues Dios dijo en su palabra, como leímos en el versículo 6, creo que dice allá, ¿verdad? Cuando dice Dios, bajemos y confundamos su lenguaje para que ya no se entiendan entre sí. Y a causa de eso, hermana, actualmente contamos con muchos idiomas, lenguajes, dialectos. De hecho, aquí en nuestro propio México existen muchos dialectos. No solamente tenemos español, tenemos maya, tenemos chol, tenemos tantos que no conocemos y no podemos hablar. Y eso ha complicado un poco, bueno, no un poco, bastante nuestra comunicación. Eso también ha impedido que la palabra de Dios pueda llegar a todos los rincones. Aunque hay muchas ventajas actualmente, pero también de alguna manera ha dificultado, pero eso fue a causa de la desobediencia del hombre.
Nuestro español es tan rico que a pesar de que nosotros hablamos español, tenemos problemas para entender. Por ejemplo, existe los autoantónimos, que se trata de un tipo de polisemia en el que una palabra tiene dos sentidos opuestos. Por ejemplo, si yo le digo, quiero rentar un cuarto, ¿soy arrendador o soy arrendatario? Cuando digo, quiero rentar un cuarto. Si usted es una persona que no me conoce, dirá, bueno, no tiene dónde vivir y quiere rentar un cuarto. Pero si usted es una persona que me conoce y dice, bueno, él tiene una casa, seguramente tendrá un espacio para poder rentar a alguien. Entonces, como que es una palabra, ¿verdad?, opuesta, que es una misma palabra pero opuesta en sí. Entonces eso ha dificultado aún nuestro propio español, a veces nos lleva a tener problemas, conflictos, sino porque muchas veces los maestros o la gente que cuando explica algo dice, me expliqué, parece que lo que dijo no estuvo muy claro, ¿verdad? No es que no esté claro, simplemente a veces es muy complicado expresar algunas frases. Otra cosa buena que se logró acá es que se hicieron equipos. Dice en la lectura que hicimos, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, dice, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Acá hay algo muy importante. Ojalá todos aprendiéramos a decir esta palabra, vamos. Así como ellos dijeron, vamos y construyamos. Evitaremos ser dispersados. Habla de una pluralidad y no de una singularidad. Cuando aquí se invita a orar, mucha gente no asiste. Cuando se invita a leer la Biblia, pocas personas tienen el sentimiento de querer leer su Biblia. Cuando dice vamos a hacer ayuno, ve muy pocas personas queriendo hacer ayuno. Ojalá y todos cuando dijéramos vamos, como este pueblo de Babilonia de Babel, de la ciudad de Babel, que decidió unirse para construir esta torre. Pues así también nosotros cuando digamos vamos a orar, toda la comunidad de la iglesia asista, vamos a cantar, vamos a leer, vamos a ayunar, todos puedan asistir. Porque para que haya éxito en la oración, ¿quiénes deben orar, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba preso, ¿se acuerdan? Toda la gente estaba orando. ¿Y qué pasó? Pedro salió libre. Entonces, cuando toda la iglesia ora, cuando toda la iglesia ayuna, cuando toda la iglesia trabaja y cuando toda la iglesia obedece a Dios, hermanos, no hay nada que la iglesia no pueda hacer. Dios está consciente del potencial que tenemos como humanos, como individuos y como equipo. Ellos tenían lo que se le llama una visión. Cuando dijeron construyamos, estaban pensando en algo importante, en hacerse famosos y evitar ser dispersados. Tenían una visión. Nosotros también tenemos una visión como iglesia. El que nosotros glorifiquemos, seamos un pueblo que glorifique a Dios y que podamos resplandecer y podamos llevar su evangelio no solamente a mi familia, sino a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y a toda persona que esté deseoso de escuchar. Y eso nos lleva al tercer punto, que es una acción divina para llamar al arrepentimiento. Dios tiene una visión más grande para la iglesia. Si en aquel tiempo fue un castigo el haber hecho que hubieran muchos idiomas o lenguajes, ahora Él busca en la visión que Él ha tenido, porque pues Él puede ver el pasado, el presente, el futuro, de principio a fin, porque Él es Dios, y todo lo sabe y todo lo conoce. Y entre esos está el de volver a unificar a su iglesia. Y para eso a nosotros nos ha dado también una encomienda, ¿verdad? Nos ha dado una encomienda. Y Dios sabe que nosotros, si nos uniéramos, podemos lograr esta visión que nosotros tenemos. Ya hace algunos años el pastor nos comunicó esta visión de que podamos tener una misión
que a futuro pueda ser también iglesia, congregación, iglesia, y que así mismo se multipliquen. Fíjense que Dios sabe de nuestro potencial. En el versículo 6 dice, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan, dice, lo podrán lograr. Sabe Dios el potencial que nos ha dado para lograr las cosas que nos proponemos. Si no lo hacemos es porque en verdad no le hemos echado ganas. Ojalá y todos nos pusiéramos las pilas y dijéramos, vamos a buscar tener otras células para hacerlas misión, para hacerlas congregación y hacerlas iglesia, y seguir multiplicando y trayendo más almas a los pies del Señor. Dice claramente acá que todo lo que se propongan, dice Dios, lo pueden lograr. Él sabe de nuestra potencialidad para lograr las cosas. Si aún como matrimonio, ¿qué pasa cuando un matrimonio no se pone de acuerdo? ¿Cómo crecen los hijos? Rebeldes, desobedientes, irresponsables, maleducados, porque no se ponen de acuerdo. Uno le dice, no le grites, no le pegues, y la otra le aplaude sus chistes, sus insultos, ¿verdad? Pero cuando se ponen de acuerdo, entonces van a tener hijos obedientes, responsables, educados, y no solamente educados en la parte secular, sino también en la parte espiritual, en la parte de la iglesia. Entonces, el ponerse de acuerdo ya no es, somos una sola carne, pero con cuentas separadas. Ya no somos todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, ya no hay eso. Tiene que estar de acuerdo el matrimonio para que las cosas funcionen. Así nosotros como iglesia, si todos nos pusiéramos de acuerdo, entonces tendríamos muchos niños en la iglesia, muchos jóvenes en la iglesia, muchos miembros en la iglesia, de tal modo que no cabríamos en este lugar y tendríamos que extendernos como sucedió en aquel tiempo en la Torre de Babel. Si todos, hermanos, nos unimos y entendemos que tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios quiere que toda su iglesia viva en obediencia. Pero a veces nos agarra el síndrome de la Torre de Babel. Todos queremos concentrarnos en el edificio. O sea, todos aquí y vienen. Mucha gente tiene, como vimos hace ratito, la imagen de la oveja y el lobo, ¿verdad? El lobo vestido de oveja. Tienen muchas intenciones buenas, pero realmente el propósito no es la buena. Mucha gente viene a la iglesia, no viene con el propósito de glorificar el nombre de Dios y honrar a Dios. Simplemente viene a satisfacer sus necesidades, viene a buscar su tranquilidad, viene a buscar su paz, viene, no sé, a otras cosas que no tienen nada que ver con el darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, no quieren salir a predicar, no quieren salir a fomentar otra misión. Si le preguntas a alguien, oye, ¿podemos en tu casa hacer una célula? No, es que mis vecinos, es que esto. Pero realmente Dios nos ha dado ese mensaje de que debemos salir y glorificar su nombre a través de su palabra. Aquí nos dice en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una tarea que hacer. En aquel tiempo, en la Torre de Babel, todos fueron dispersados. Actualmente, lo que buscamos es unificar a su pueblo, a la iglesia, llamarlos al arrepentimiento, para que todos, como familia, nos sometamos a la poderosa mano de nuestro Señor. Así es. Pues Dios nos presenta una respuesta a la Torre de Babel en el Nuevo Testamento cuando nos dice, tengo un evangelio, tengo un mensaje para ti y vengo a ti con este evangelio, proclamando en tu propio idioma. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nos habla
del otro movimiento de lenguas. Pero en este caso, pues Dios obra para que su evangelio sea proclamado. Él pues nos da una redención para el ser humano. Entonces pues la misión está para nosotros el llevar su evangelio, el proclamar que Jesucristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Ya no es necesario que nadie realice esfuerzos o trate de conseguir o lograr su propia salvación. Cada persona puede escuchar el mensaje de Dios y volverse a Dios. Este evangelio es para ti, hermano, es para ti, oyente, es para quien quiera que seas y en cualquier idioma que hables. Ahora pues tenemos la Biblia en muchos idiomas y podemos llevar el evangelio también. Esperamos que pues este estudio haya sido de bendición. Vamos a pasar al siguiente punto. Una forma de someternos a Dios en agradecimiento es depositando nuestras ofrendas. Les invitamos ahí en sus hogares a depositar las ofrendas y entonemos el canto, traer los diezmos al alfolí. Cantemos. Continuemos con la oración de consagración y la oración final. Les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te agradecemos porque tú nos bendices y muestra de ese agradecimiento que traemos, Señor, depositamos nuestras ofrendas, te pedimos que tú las consagres y que sean utilizadas, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. También, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra. Esperamos, Señor, que haya llegado, Señor, a las personas que tú así lo desees, que sea de bendición, Señor, también para ellos. Te agradecemos este tiempo y te pedimos tu bendición para todas las personas que nos han escuchado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos hasta la próxima. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.